Hola, ¿qué tal? Vamos el día de hoy a trabajar con el uso de GeoGebra y vamos a realizar algunos trazos para formar ángulos con ciertas características. Como sabemos, los ángulos se pueden clasificar teniendo dos criterios. El primero es que se pueden clasificar de acuerdo a su amplitud, y el segundo criterio es que se pueden clasificar en la relación que guardan esos ángulos con respecto a otros. Pues bien, vamos a usar GeoGebra para hacer trazos de ángulos que tienen relación con otros ángulos. El primero que vamos a hacer es el ángulo complementario. Definamos primero qué es un ángulo complementario. Dice, dos ángulos son complementarios si la suma de sus ángulos es igual a 90 grados. Es decir, que si conocemos un ángulo, su ángulo complementario se puede encontrar simplemente restando 90 grados al valor del ángulo conocido. Por ejemplo, si yo conozco que tengo un ángulo de 43 grados, su complementario es simplemente restar 90 menos 43 grados. ¿De acuerdo? Otro tipo de ángulo también es el ángulo suplementario. Es muy sencillo. Es igual que el anterior, solo que la suma de estos dos ángulos nos tiene que dar 180 grados. Por ejemplo, si yo conozco que un ángulo mide 143 grados, su ángulo suplementario simplemente lo obtengo al restar 180 grados menos el ángulo conocido, que nos da así que el ángulo suplementario de 143 es un ángulo de 37 grados. Y finalmente, un ángulo conjugado es aquel, o dos ángulos son conjugados, si la suma de ellos nos dan 360 grados. Por ejemplo, si yo sé que el primer ángulo vale 210 grados, su ángulo complementario tendría que ser 360 menos 210, y finalmente nos da que son 150 grados su ángulo conjugado. Pues bien, ya que hemos definido los ángulos en relación a otros ángulos, vamos a utilizar GeoGebra para hacer el trazo de estos tipos de ángulos. Bien. Pues bueno, nos vamos entonces al software. Como sabemos, ya está instalado en nuestra máquina, y pues, de entrada pues, sabemos que siempre nos va a colocar el plano coordenado, pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a ocupar. Entonces vamos a ocultarlo. Sabemos que nos vamos aquí a vista y desactivo ejes. ¿De acuerdo? Ahora bien, nos queda la pantalla completamente blanca, en blanco. Vamos a utilizar una herramienta muy importante, muy utilizada en GeoGebra. Se llama deslizador. El deslizador nos puede permitir hacer ciertos parámetros o hacer funciones o trazos bajo ciertos parámetros. Y si observamos, el deslizador nos da ciertas opciones. Si queremos que sea un deslizador de número, de un ángulo o de un entero. En este caso, como estamos trazando ángulos, pues voy a poner la opción de ángulo y nos define el valor, o sea, cómo se va a llamar ese ángulo. Puedo utilizar el que yo desee, alfa, beta y así, funcional al alfabeto griego. En este caso voy a quedarme con alfa. Y en la parte de abajo me dice que bajo qué rango quiero que trabaje el deslizador, es decir, desde 0 grados hasta 360 grados, o yo puedo definirlo como mejor me convenga. En este caso voy a dejarlo así, de 0 a 360 grados. Y ahora, los incrementos, yo también puedo definirlos de 1 en 1, de 5 en 5, o como yo lo requiera, o mi trabajo lo requiera. Entonces voy a dejarlo así como lo da por default, y digo que aplicar. Y si observan, me coloca en esta parte el deslizador. Voy a señalar que efectivamente el deslizador funciona. Es decir, si ustedes observan, este valor va a variar desde 0 hasta 360 grados. Bueno, ¿de qué me va a servir este deslizador? Por ejemplo, si yo quiero trazar un ángulo, sabemos que primero debo colocar el lado inicial de mi ángulo. Para eso utilizo la herramienta segmento entre dos puntos. Defino perfectamente cuál es mi lado inicial. En este caso, B va a ser el vértice de mi ángulo, y entonces sería el lado AB. Ahora, tengo la herramienta de ángulo y tengo dos opciones, ángulo y ángulo dado su amplitud. Voy a elegir esta segunda opción, ángulo dado su amplitud. ¿De acuerdo? Y dice punto lateral y vértice, y luego la amplitud del ángulo. Por lo tanto, yo voy a decir que este sea el punto lateral, el punto A. B lo voy a definir como el vértice. Y si observan, me despliega un cuadro de diálogo que dice que cuál quiero que sea la amplitud del ángulo. Ahora, yo no voy a darle un ángulo definido. Yo voy a definir que este ángulo esté en función del deslizador. En este caso, pues defino que
que el ángulo esté en relación con el valor que puede tomar este deslizador, ¿de acuerdo? Y entonces también me pide que defina que hacia dónde quiero que abra este ángulo, sentido horario o antihorario. Voy a dejar así como está y podemos observar que efectivamente se forma un ángulo, pero vamos entonces a ver que esto funcione. Si observan, ya se está viendo cómo se formó el ángulo y que este ángulo va a estar en función a este deslizador. Ahora aquí tengo el lado terminal, pues vamos a definirlo bien. Vamos a hacer un trazo de segmento entre dos puntos desde el vértice hasta donde termina mi ángulo, ¿de acuerdo? Para que se veamos claramente, vamos a mover esta letra que es el vértice y la amplitud. Vamos a moverla para acá para que se vea mejor. Y si podemos ver, entonces aquí está mi ángulo que va a variar en función a mi deslizador, y como podemos observar, pues efectivamente va desde 0 grados hasta 360 grados, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya aprendimos cómo usar un deslizador. Vamos a repetir la instrucción, o vamos a hacer otro trazo para que reafirmemos el uso de este deslizador. Entonces, vamos a comenzar desde el principio. Entonces defino primeramente el deslizador, ubico dónde quiero que esté mi deslizador, o sea, tengo que definir el punto donde va a estar ubicado. Ya definí dónde. Nuevamente me va a dar si quiero un deslizador numérico o de un ángulo o de un entero. Entonces, como yo estoy trabajando ángulos, pues le digo que el ángulo, y de entrada ya me da una variable igual. Ahora vamos a hacer que mi intervalo vaya desde 0, por ejemplo, hasta 180 grados. Le cambio y le pongo que digo que mi ángulo varíe de 0 hasta 180 grados y que los incrementos sean de 1 en 1. Entonces le digo aplica, y si observan, aquí ya está mi deslizador y puedo moverlo desde 0 hasta 180 grados, que es distinto a lo que he hecho acá, que era desde 0 hasta 360, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer nuevamente un ángulo que esté en función a este deslizador. Entonces, primeramente defino mi lado inicial, que en este caso va a ser de C a D, y utilizo la herramienta de ángulo dado su amplitud. Digo que este es el lado inicial, que D sea el vértice y que mi ángulo esté en función de este parámetro. Si observan, es la misma variable. Y le digo que también sea en sentido horario y dice OK. ¿De acuerdo? Entonces aquí me está colocando el lado terminal. Voy a trazar entonces su lado terminal. Utilizo la herramienta segmento entre dos puntos. Este es el punto inicial, el punto final. Y si observan, ya formé mi ángulo. Vamos a moverlo un poquito para que se vea. También para que se note. Y la amplitud también. Y ahora, si observan, este ángulo que acabo de formar ya no va a ser de 0 a 300, sino va a ser de 0 a 180 grados. Y se puede ver claramente cómo el ángulo está en función a este parámetro del deslizador. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya aprendimos cómo se utiliza el deslizador y cómo lo puedo aplicar para formar un ángulo. Bueno, ahora sí, vámonos a lo que el objetivo de esta sesión, que era precisamente aprender a trazar ángulos complementarios, que ya lo habíamos definido, ángulos suplementarios y ángulos conjugados. Ok, bueno, entonces nos vamos a GeoGebra, vamos a hacer un nuevo trazo, una nueva ventana. Nuevamente lo que nos hace es colocar de favor el eje coordinado. Lo vamos a ocultar para que no nos cause problemas en los trazos. Lo desactive y vamos a entonces primeramente a formar el ángulo complementario. Entonces digamos aquí ángulo complementario, ya le digo OK. Aquí entonces vamos a poner aquí el título y vamos entonces primeramente a hacer el deslizador, que es el que nos va a permitir trazar los ángulos complementarios. Digo que quiero que esté aquí y quiero que sea un ángulo, no quiero que sea un número, que lo define como alfa.
pero como sabemos que el ángulo complementario, la suma de ellos tiene que ser 90 grados, entonces el intervalo va a ir de 0 a 90 grados, ¿verdad? Entonces ya digo que lo aplique y que quiero que el incremento sea de 1 en 1, entonces le digo aplicar, y se dan cuenta, ya me colocó este deslizador que va de 0 a 90 grados, ¿de acuerdo? Voy a trazar el primer ángulo, voy a trazar entonces, utilizo segmentos de 2 puntos para definir mi lado inicial, que va de A a B, que B sea el vértice, y voy a utilizar la herramienta que dice ángulo dada su amplitud, digo que va de aquí a B, pero no quiero un ángulo específico, quiero que este ángulo esté en función del ángulo alfa y que sea en sentido antihorario. Y si observan, ya me trazó el lado terminal de este ángulo, lo defino perfectamente, que va del vértice B a, y entonces puedo tener que este ángulo, en este caso el ángulo AB A', va a estar variando desde 0 hasta un máximo de 90 grados. Ahora, este es el primer ángulo, necesito un segundo ángulo, entonces vamos a hacer el segundo ángulo, su ángulo complementario. Nuevamente le digo que quiero un ángulo en función a su amplitud, que este lado sea el lado inicial del segundo ángulo y que compartan el mismo vértice. Ahora, por definición dijimos que para encontrar el complemento lo que tenía que hacer es restar 90 grados menos el valor del ángulo conocido, que en este caso es el ángulo alfa, ¿de acuerdo? Entonces el segundo ángulo va a ser el resultado de restar 90 grados menos el ángulo conocido, y que también sea en el sentido antihorario, ¿de acuerdo? Y si ustedes observan, ya me da el lado terminal, entonces lo que hago es trazar el lado terminal de mi segundo ángulo, y con ello puedo ver perfectamente que estos dos ángulos sumados nos tienen que dar 90 grados, y al mover el deslizador se forman estos ángulos complementarios, o sea que la suma de ellos siempre nos va a dar 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el trazo para el ángulo complementario, ¿sí? No importa dónde lo mueva, siempre nos va a dar que la suma de estos dos ángulos nos dan 90 grados. Ahora, ya hicimos el ángulo complementario, va a ser muy parecido el procedimiento para el ángulo suplementario. Entonces insertamos un título, decimos que es ángulo suplementario. Ok, ya tengo el título. Nuevamente voy a definir ahora entonces el deslizador, lo cual quiero que esté por aquí el deslizador, y nuevamente quiero un ángulo. Default me da la variable ya disponible, pero ahora los suplementarios decimos que sumados nos dan 180 grados, entonces mi intervalo de mi deslizador va a estar de 0 a 180 grados, y que también el incremento va a ser de 1 en 1. Entonces digo aplicar, y si observan ya me dio este deslizador que sí, efectivamente va desde 0 hasta 180 grados. Y voy a repetir el proceso similar al anterior. Primeramente trazo mi lado inicial, ya definí que este es el lado inicial, trazo el ángulo que va a estar en función a una amplitud, que este sea el lado inicial, que D sea el vértice, y que el ángulo no esté, esté en función al deslizador, que en este caso es esta variable, que es la misma, ¿de acuerdo? Y le digo ok, y si observan, pues ya me trazó el ángulo que está en función a este deslizador. Voy a trazar su lado inicial, digo que va de D a C, y ya ese es nuestro lado terminal de nuestro ángulo. Muevo un poquito para que se vea, y si observan, si yo muevo el deslizador, este ángulo va a ir desde 0 hasta 180 grados, ¿de acuerdo? Voy a trazar su ángulo suplementario, hago lo mismo, digo quiero trazar un ángulo que está en función a su amplitud, que este sea su lado inicial, que este sea su vértice, pero que sea la diferencia entre 180 y el ángulo conocido, que en este caso es este de aquí, ¿de acuerdo? Y le digo ok, y si observan ya nos da el lado donde quedaría el lado terminal
de mi segundo ángulo, le trazo mediante otro segmento de recta y digo que este sea el ángulo suplementario, ¿de acuerdo? Entonces aquí está, y si puedo ver, si deslizo este punto, efectivamente formo dos ángulos suplementarios, donde la suma de este ángulo más este ángulo nos dan 180 grados, ¿sale? Y finalmente para el ángulo conjugado, que lo quiero colocar aquí, de nuevo voy a definir, voy a utilizar un último deslizador, lo quiero acá por ejemplo, y quiero que sea un ángulo. De entrada ya me da una variable disponible. Ahora sí voy a dejarlo intacto porque el ángulo conjugado dice que la suma de dos ángulos nos tiene que dar 360 grados, por lo tanto va a variar desde 0 hasta 360, y quiero que siga conservando el incremento de 1 en 1. Le digo aplicar. Como pueden observar, ya me está dando el deslizador que va a ir desde 0 hasta 360 grados. Repito el procedimiento. Primeramente defino el lado inicial de mi ángulo, el ángulo dada su amplitud, que este sea su lado inicial, que F sea el vértice y que el ángulo esté en función del deslizador que acabo de definir, que es este, y nos da el lado terminal. Construyo su lado terminal de esta manera. Muevo un poco estas letras para que nos deje ver perfectamente la amplitud del ángulo formado, y construyo su ángulo conjugado al primer ángulo trazado. Me voy a este valor, a esta herramienta, digo que este es el lado inicial, su vértice, y ahora, como lo hicimos anterior, va a ser 360 grados menos el valor del ángulo inicial, que en este caso es este. Nos da finalmente el ángulo buscado. Vamos a moverlo un poquito para que veamos que efectivamente la suma de estos dos ángulos nos dan 360 grados. Y vamos a ver que efectivamente la suma de estos dos ángulos nos dan 360 grados, ¿de acuerdo? Bueno, no me queda más que esperar que esta explicación haya sido suficientemente clara para ver la aplicación de GeoGebra en la construcción de este tipo de ángulos. Mucho éxito en sus actividades y hasta pronto.